Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Con los de Enfrente, el programa que El Universal y Milenio preparan para usted, con sus periodistas. Y aquí están en esta mesa mis colegas, Carlos Marín, buenas noches. Azucena. Hola, buenas noches. Y nuestros vecinos, David Aponte. Buenas noches, Héctor. Elisa. Buenas noches. Tocayo Héctor de Mauleón. Buenas noches. Bien, pues sin duda la semana está marcada por, o el día, hoy, miércoles, está marcado por esta aparición del presidente en las cápsulas que preparó rumbo al informe, en donde por primera vez y de manera enfática sale a defender la versión de... Conocida como la verdad. Pues la verdad histórica sobre Ayotzinapa. ¿Por qué sale en estos momentos? ¿Por qué pues agita el avispero y permite que vuelva a haber mucha discusión sobre este tema? Si es necesario. ¿No? ¿Adelantar alguna señor Marín. hipótesis? No, me gustaría escucharlo. Pues quién sabe por qué salió, pero no tenía necesidad de hacerlo. Probablemente necesitaba cometer más hierros para poder estar en las conversaciones, porque ha estado borrado prácticamente desde las elecciones para acá. Ha tenido 2 o 3 apariciones, no muy afortunadas, pero esto es completamente, pues me parece que es un error aparecer en este momento con la defensa de estos. Probablemente está preparando el futuro, está preparando lo que viene con el cambio de gobierno, donde se ha avisado, ya se ha advertido que el caso se va a volver a revisar, dándole sobre todo a los padres una relevancia mayor, ¿no? Hoy Durazo dijo que va a haber una comisión especial. Yo hablé con Felipe de la Cruz por la tarde y obviamente están muy enojados los padres de familia de los muchachos desaparecidos, porque pareciera que el presidente le da un carpetazo, ¿no? Un carpetazo a la investigación, cuando hemos platicado aquí lo que dijo, por ejemplo, la CIDH. Dice que hay diligencias incompletas de policías militares, no hay consignaciones por desaparición forzada, usaron el teléfono de los muchachos días después de su desaparición, no sabemos por qué, se denuncian torturas, siguen pendientes y abiertas las líneas de investigación. Entonces, es innecesario que el presidente siga mostrándose de esta forma y exponiéndose de esta forma en un tema tan difícil y tan polémico. Le quiero poner un balón aquí a Carlos Marín. Me parece que incluso el presidente Peña comete la imprudencia de volver a decir que es un asunto local. O sea, esa semana entre que se ocurrieron los hechos, el asesinato y la desaparición de los 43, hubo un vacío del gobierno federal, que recoge una semana después, cuando la Procuraduría General de la República atrae el caso. Cuando ya el evento estaba en ebullición política, no solamente... Llegó tarde. Llegó tarde y vuelve a defender el asunto y vuelve a decir que fue un asunto local, cuando en ese entonces estaba el proceso electoral de Guerrero y lo que quería el gobierno federal era darle un golpe al gobierno del PRD en Guerrero. Ya te lo puse, Carlos. A mí me parece que además de imprudente, es de una crueldad terrible para con las víctimas, que son los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Trata de ser empático, diciendo que sí, perder un hijo debe ser terrible y que siente el dolor, y acto seguido, ¿no?, les echa la culpa o los responsabiliza o los señala de no aceptar la verdad histórica, su verdad histórica, que es del Ejecutivo Federal, que es de su Procuraduría, que han descalificado la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los expertos del GIEI, los expertos de Argentina, los propios magistrados y el Poder Judicial a través del Tribunal Colegiado, que después se impugnó y podremos hablar de ello. Está en impugnación por parte del Ejecutivo Federal nuevamente. Entonces, me parece que no sé qué es lo que motivó, posiblemente las declaraciones que se habían dado de el futuro gabinete y los miembros y el subsecretario de Gobernación, el futuro subsecretario Encinas, que prende los focos rojos para el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, para Murillo Karam, para Tomás Herón. No sé si eso les provocó el que tuviera que salir el presidente. No había necesidad, pero no es el único hierro de los mensajes, pero si hablamos de a los familiares. Vamos a escuchar al señor Marín. Bueno, a mí me sorprende el grado de sevicia que le están poniendo al comentar lo que hizo Peña Nieto. A ver,
El único antecedente... ¿Cómo? En tiempos de Estado, en los spots, ¿no? Esta difusión, por eso creo que es muy importante también lo que es dijo. que es muy importante porque anticipa algo que va a sostener sin duda en el último informe de gobierno. ¿Qué ocurre? A estos muchachos, salvo prueba en contrario, los atrapó la policía de Iguala, policía local, David. Sí. Los entregó a una banda de narcotraficantes llamada Guerreros Unidos y abundan las evidencias, no los chismes, ni las suposiciones, las evidencias de que fueron asesinados y sus cuerpos quemados hasta la carbonización en el basurero de Cocula. Esa es la evidencia. Puesta en duda por quién. De la Procuraduría. Sí, así son las investigaciones de esta naturaleza. Lo que piden es las son otras líneas fiscalías de o las investigación. procuradurías investigan crímenes. Y en este caso, el gobierno federal entró a la investigación porque rebasaba con mucho las capacidades del gobierno y de las instancias procuradoras de justicia del Estado de Guerrero. Perdón, nada más por terminar. Nada más por terminar. Hace varios años, cuando se inventó de manera perversa la violación y asesinato de una anciana en la selva de la Zongolica, salió Peña Nieto y salió Felipe Calderón y dijo, fue un problema gastrointestinal la causa de la muerte. Pusieron el grito en el cielo, ¿por qué salía el presidente? Porque se culpaba. Al ejército. No al ejército, se culpaba a una partida de soldados que tenían todos los ingredientes de una película de locos. No había un violador de ancianas en esa partida militar, sino que eran todos los integrantes de la partida, que por cierto nunca se supo cuántos, que además de violadores de ancianas, eran asesinos. Y como se señaló a la partida militar de haber asesinado a esa viejita, pues había patólogos militares en la autopsia. Y el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El primero que debía saber qué pasó con esa viejita era Felipe Calderón. En este caso de Ayotzinapa, al no aceptarse, también entiendo, y yo también no estoy culpando a los padres de familia, como dices tú, Elisa, señalando. Que Peña también dije, como señalé. que culpa a los padres de no aceptar. Y señalar. No, pero se señala, pues sí, debe ser terrible perder un hijo en esas circunstancias. Pero resulta que al no creerse la versión soportada, y lo podemos hablar aquí o en varios programas, sobradamente, de cómo fue un crimen llevado a cabo localmente, se ha señalado al ejército como instrumento de Enrique Peña Nieto para matar a 43 muchachos. Y Peña Nieto está en vías de ser acusado en la Corte Interamericana. Esa es la razón. Para llevarlo a la cárcel por un crimen en el que no tiene nada que ver. Mira, por supuesto que tiene que salir y de una vez nadie está decir, diciendo que tuviera, en esta mesa nadie está diciendo que tuviera que ver lo que ya lo estamos sé. hablando. Fíjate, un evento estoy diciendo por qué sale. Un evento local, un evento local que llegó a la OEA y que va a llegar. Llegó a la OEA a petición del gobierno mexicano. Oye, a petición del gobierno de Peña. Desde luego. Y entonces, ¿por qué sostener que fue un evento local? Fue un evento que ocurrió en un estado de México y que conmocionó y que marcó a esta administración, sí. Como los desaparecidos de Veracruz son desaparecidos locales. Yo creo que le estás quitando relevancia, Carlos, a un asunto que fue el asunto más doloroso del sexenio de Peña Nieto. Fue un sexenio que un hecho que marcó el sexenio. Por otro lado, es una investigación que adolece de muchas cosas. ¿Como cuáles? Pues para que todo cupiera en el basurero, pues le torcieron ahí el brazo y ahí metieron a los 43, cuando hay líneas que dicen que no fueron, no todos los 43 fueron llevados a ese lugar, que los dividieron en grupos. Eso dice el grupo argentino, que solo pudieron ser 17. Perdón, ¿es el dato concreto? El grupo argentino encontró los restos de 19 personas que habían sido calcinadas en ese lugar.
17 o 19. Sí. Nada más. Sí. El resto están testimonios de que fueron desviados, fueron llevados hacia distintos Y al lugares. investigar no se va con esos lugares. No, simplemente... Todo conduce al basurero de Cocula. No han aparecido... O no los encontraron en esos otros lugares. No, Pero a no. ver, más que... Pero, perdón, luego Héctor. aparecen las torturas a los detenidos, comprobadas ya Y no algunas. los vimos declarar Carlos, pero en yo televisión. les llamaría vemos. más a que discutir el caso, que es un caso Claro. discutido Es a que detalle. ese caso ya está bien discutido. Las razones, tú planteas una hipótesis muy plausible de por qué habría salido Peña Nieto a defender, a adelantar Es que lo precisamente que va a ser es en el Ninguna día de su- autoridad ha salido a defender la Es una llamada verdad investigación que no histórica. está cerrada. No está Ni cerrada, Muriel hay- ni Cerón. sale Más que a nadie. ponerle Quieren meter a la sello. cárcel a Cerón, que es gracias a quien se conoce la A ver, identidad pero ¿quién de quiere meterlo a la Alexander. cárcel? Peña ¿Pero Nieto quién da carpetazo a una investigación que no está cerrada. Es eso, No no, hay está, carpetazo. no está cerrada Bueno, y él no hay está dando, carpetazo. él está dando un Eso veredicto. parece. sí, lo que el parece no mensaje. necesariamente digamos, lo es. está diciendo en el No, él mensaje. mismo dice que es una investigación abierta. Pero esto habla de la A ver. indiferencia con la que fueron tratadas las víctimas en general en este sexenio. ¿No parece que las cosas estén siendo mucho mejor con estos foros de pacificación que propuso Andrés Manuel López Obrador, a juzgar por lo que han dicho las víctimas en Chihuahua, en Tamaulipas, en Durango, si no mal recuerdo, en sí, Guerrero, bueno, en Guerrero donde estuvieron ayer? ¿No parece que estemos cambiando la forma de dirigirnos a las víctimas y el respeto que merecerían en cualquiera de los casos? Ayotzinapa es, como bien decía Héctor, pues el parteaguas en el sexenio de Enrique Peña el Nieto, el caso drama simbólico. absoluto, pero como eso hay muchos más que creo que tampoco estamos aprendiendo a tratar en este gobierno, en esta transición. Y aquí, Carlos, comentabas que es una investigación soportada sobradamente. Eso lo dice la Procuraduría General de la No, República. lo digo yo. Lo dice Carlos, bueno, y lo dice el presidente. Ahora lo dijo en Perdón, cadena. pero además lo dijo el puedo presidente Enrique argumentar Peña Nieto. quizás mejor que por Peña eso, Nieto o pero que la déjame Procuraduría. decirte, eso lo dicen ellos. Pero ese no es el fondo. Pero- No, lo puedo argumentar. Pero lo reprueban muchas otras instancias, incluyendo el Poder Judicial, con lo del tribunal. No es cierto eso. El tribunal, espera, de los 3 magistrados que decidieron de manera Tamaulipas. unánime. Sí, Sí. y tampoco se cuenta, porque el presidente siempre dijo que no iba a hacer caso a los dichos internacionales. Un tribunal y a la que hora inclusive que un inventa tribunal, una... ahora sí es invento, ¿no? Inventa una situación legal para lo cual no todos han tiene inventado. autoridad. La ONU, Inventa el GIE, la Comisión de la los Verdad, argentinos, inventa una serie de cosas. la Comisión Legisla. Interamericana. Me parece que No estamos juzga, otra vez legisla. estamos desviando el debate. O sea, Pero si nos ponemos a revisar la ahora investigación, déjame decir el algo. tema es el mensaje, Sí. y me parece la imprudencia política de hacerlo en Y no este solo es el momento. mensaje, Y además no David. solamente eso, sino que le avienta la pelota, el balón al gobierno que viene. Y no solo Les dice, eso. ahí te dejo la verdad histórica, esta es la que nosotros tenemos, Y no no solo el tenemos mensaje, otra. Pues son no acciones tienen concretas. otra, David. Está ¿Qué les bien, va a dejar entonces? Está bien. Pero Pero- ¿Qué les dice? ¿Te fabrico una mentira y te la dejo o te Había dejo lo que yo había tengo? necesidad de ese spot. ¿Cuál es la No, justificación no había del necesidad. spot? No Es que había más bien, ninguna sí, necesidad. a menos que sea lo que dice A ver, Carlos Marín, pienso que es que sí, la hipótesis que preparando sostiene. su futuro político en el caso central de su sexenio. Es decir, si lo van a llevar a la Corte, ese es el argumento que ya desde hoy está. Y otra ¿Y de cosa, qué le va a no servir, solamente Héctor? son mensajes, hay acciones concretas del Ejecutivo Federal para que no se lleven a cabo esas otras líneas de investigación y se lleve a cabo también lo que indicó ¿Cómo el cuáles? tribunal, como más de 200 acciones legales por parte de secretarías de Estado e inclusive de militares en individual en la impugnación de la resolución del tribunal colegiado de Tamaulipas. El que Ha ordena estado- la Comisión de la el que- Verdad. El que ordena la Comisión de la Verdad. Estamos hablando. No. No, que no únicamente son mensajes del Ejecutivo Federal, son acciones concretas en donde está impugnando legalmente para que eso se lleve a cabo. Y necesarios Está los mensajes de interviniendo Enrique Peña Nieto, directamente. luego defiende la reforma educativa que se va a caer y la reforma energética que Pero también ¿cómo se no va la va a caer. defender? Por ni modo que digas que era una Sí, porquería. digamos, pero no hay, es decir, no hay ninguna necesidad de que el presidente a estas alturas del partido Pero si viene ya su se último siga informe. exponiendo en cosas que están discutidas, A ver, que han yo les sido muy recuerdo polémicas. algo que ustedes Cambian seguramente... algo la realidad con los mensajes que da a Azucena, las 8 de la Azucena. mañana y a las 9 de la noche, pues Azucena, nada. voy a ¿no? emplear una frase de Fernando del Paso, que es maravillosa, para decirte, quizás algunos de ustedes eran unos óvulos descarriados cuando Gustavo Díaz Ordaz, en su informe de gobierno de 1969, dice, asumo la responsabilidad de lo que pasó con el movimiento estudiantil.
Viene el último informe de Peña Nieto. Ninguna autoridad ha salido a defender. Bueno, quieren meter a la cárcel a Tomás Herón, que es el que descubre los carboncitos de donde salió la identidad de cuando menos uno de los Carlos, nada más a la dejaste a cárcel. Fernando del Paso de lado. ¿Qué? Que habías iniciado recordando a Fernando del Sí, Paso. porque la frase de él es preciosa, me parece. Cuando era un óvulo descarriado. Quiero decir que son tan jóvenes ustedes que quizás no saben ni siquiera que hubo un presidente que se llamó Gustavo Díaz Ordaz y en su último informe dijo, asumo la La juventud no tiene responsabilidad. nada que ver con la ignorancia. Eso es lo que yo creo. Eso es una grosería. ¿Cuál? Esa que estás diciendo. ¿Cuál? Pero bueno, está bien. Llamarnos a los jóvenes. Sí. Pero bueno, mira, en todo caso, Cuando eran pero óvulos no vamos a descarriados. discutir Quiero eso. decir que no habían nacido. Oye, pero a ver, ¿Y eso qué ¿a ti tiene te que ver? comentó, te comentó el presidente Enrique Peña Nieto que lo quieren meter a la cárcel? No, para nada. Es que ahora con las entrevistas que No, y como lo hizo así, eso como que lo sé, quieren permíteme. meter. Es que hay una ¿Quién? línea, ¿Cómo? ¿Por hay qué? una línea, Elisa, que han visto la insistencia en señalar, inclusive vandalizando las bardas del cuartel de Iguala, al ejército como instrumento de la desaparición de los estudiantes. Si es el ejército, su comandante es Enrique Peña Nieto. Si el ejército intervino en la desaparición, asesinato y quema de los estudiantes, el responsable para ir a la cárcel es el comandante en jefe de las Fuerzas ¿Y no Armadas. tendrían que deslindar todas las responsabilidades estado con una deslindando. investigación autónoma? Volvemos al mismo, al mismo autónoma. punto, ¿no? Bueno, de Con que una- por va a lo haber menos ya comisión de hubo- la verdad, Sí, va a va a haber. haber una Pues comisión. sí. No sé si vaya a haber comisión de la verdad, Sí va a tendrá haber, el sí próximo va a No haber. tendría que gobierno. ser el Claro. interesado en decir, en vez de frenar todas esas comisiones e investigaciones y lo que se propone con esta resolución de que yo dije de avanzada y lo A mí me llama sostengo la atención del porque tribunal, creo que se ¿por qué comieron no? ustedes la versión de personas muy de una probidad muy desconfiable, como quién? los expertos del GIE y de la Comisión Pero no Interamericana. somos los expertos Nosotros del no estamos GIE. defendiendo No, la sí, investigación, porque Carlos. están- Estamos, Entonces, ¿qué estamos están haciendo? hablando del hecho y lo que de que resolvieron el los tres presidente magistrados, salga a grabar un mensaje donde defiende la verdad histórica, pero además se No regresa sale y para dice, eso, David. y dice, esto fue un asunto local, no tuvo nada que ver con mi gobierno. Es Claro decir, que no tuvo, aprendió, tiene una no aprendió, responsabilidad. David no No salió entendió para lo que le eso. pasó. ¿Para qué salió entonces? El mensaje tiene que ver con lo que no hizo, lamentando que la inseguridad en México, Eso por es de- desgracia, eso ha es de aumentado. refilón, eso es de y refilón. toma un Eso es de caso refilón. emblemático como el de los 43 para decir lo que él Eso fue lo que Para- hizo. sabe. para que- Ahora, para que tomó no- ese caso emblemático y lo planteó mal, demuestra que no aprendió lo que le pasó, vuelve a decir que es local, cuando esa decisión precipitó todo lo que vino después. Perdón, ¿qué es nacional o internacional? Bueno, Pero sí, además, ahí- si es ahí delincuencia organizada, ahí no se fue supone cuando que tiene que ser una descubrimos o investigación cuando federal. comenzó Claro. a mostrarse la dimensión de este país lleno de fosas. Desde este punto de vista, podríamos todos decir, los a crímenes partir son de ahí, locales. Este No, pero la país delincuencia está lleno de organizada fosas. es de competencia Esto, federal. esto tiene A ver, relevancia perdón. nacional, ese La es el problema. desaparición, el asesinato. Fíjate lo que Sí. digo. La desaparición de una persona o el asesinato es un asunto de jurisdicción local. Eso dice la ley. En este caso, creció tanto por el efecto político de 43 No, estudiantes. creció porque Entonces, estaban las autoridades eso no es involucradas y el crimen organizado. Sí, la la policía policía, municipal sí. y cuando La hay policía delitos los entregó. de Y competencia el federal. presidente Creció. municipal no llegaron ni siquiera a probarle algo al gobernador del estado. Y creció, Carlos, Y hay por La casos que Procuraduría la no le probó, federación la Procuraduría atrae de Murillo a Karam través de no la le probó nada, Procuraduría. ¿cierto? Era un asunto Por eso hay que que investigar. en menos de 24 horas adquirió una relevancia nacional. Claro. Y por eso lo atrajo la PGR, si quieres eso. tardíamente. No, exactamente. Pero no podemos echar el tiempo para atrás. Porque le No, dijeron por al eso. presidente, este es un asunto local, no nos compete. Alguien, un asesor se lo Él dijo. sigue diciendo eso. Y él sigue diciendo eso. tomó en cuenta lo que le decía el Era asesor. legal, claro. era Y legal. 4 años Jurídicamente, después, hasta ahorita 4 años sigue después, siendo un asunto local. Vuelve a demostrar Un asunto que local no que ya está en aprendió nada. instancias internacionales y que le costó, Carlos Marín, le costó la sexenio. caída en su aprobación. Bueno, ahí se viene a, ahí se viene a déjenme- caer la Independientemente aprobación con del quién estén de presidente. acuerdo, fue un error que el presidente Enrique Peña Nieto diera este mensaje el día de hoy en la Bueno. forma en que lo dio y prueba de ello pues es las reacciones que se han dado Tenemos unos prácticamente minutos, sin Y qué aprovechemos, bueno ningún que lo análisis. digas. Todos los Nada más familiares, déjame ¿no? decirte, si fue error o acierto, yo no diría que fue un acierto. ¿Fue un error? Yo, perdón, tampoco diría que fue un error. Digo Yo que es diría la que fue un primera error. vez que una autoridad aludida en el crimen
de los muchachos de Ayotzinapa, es la primera autoridad. No ha salido ni Murillo Karam, no ha salido el procurador o el encargado del despacho, no ha salido un perito a defender esta versión de la verdad histórica. Salió el comandante en jefe del ejército, a quien se ha señalado de responsable de la asesinato. Está mal y alguien está diciendo cosas malas. Hay otro tema, Susana. Déjame ver el tuit del teléfono. Vimos al presidente con cara de teléfono con Donald Trump. ¿Dónde? Pues cuando No, yo no le vi cara de teléfono. Yo no vi cara de teléfono. Bueno, ¿qué querías que hiciera? Le llama a Trump. Carlos, ¿Y qué le hace? ¿No le contesta? Ni siquiera le prepararon. Justo nos lleva al tema que quiero plantearles, que es pues el otro asunto relevante que tuvo Peña Nieto esta semana, que es el acuerdo en principio o el entendimiento con Estados Unidos sobre que el libre tuvo Donald comercio. Trump, más bien. Y que llevó justo a hacer ese tipo de concesiones, por ejemplo. Con un gran negociador, Ildefonso Guajardo. En dejar que la imagen se la llevara Donald Trump. Pero ¿qué negociador. opinan justo de este entendimiento en principio y del momento en que llega, sobre todo el momento político en que llega? Pues yo no conozco los detalles del tratado, no sé si alguien los conoce muy a fondo, Sí, como para debe decir ser que, aburridísimo. que fue muy exitoso, no los conozco. Sí, no sabemos todavía. Lo que sé es que el factor Andrés Manuel López Obrador sí jugó. Y Jesús Seade dice que el negociador en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, pues dice que realmente la simpatía de Donald Trump hacia Andrés Manuel López Obrador es muchísima y entonces que Eso suena, no me ayudes, compadre. Exactamente. López Obrador sí fue Exactamente. factor, ¿no? Porque bueno, de pronto se destraban unas negociaciones que tenían 13 meses atascadas, ¿no? No sabemos los detalles. Canadá sigue insistiendo en que México hizo concesiones importantes. A mí me preocupó, yo quiero saber de qué se Como trata. tiene que hacer pero Canadá no lo si sabemos. quiere llegar a un arreglo. A mí me parece que ya se compartieron las responsabilidades, pero el que se queda es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo que resulte de este acuerdo va a ser responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, porque además Videgaray juega bien el balón y dice, Seade fue factor fundamental para lograr el acuerdo, sobre todo en el tema de la cláusula Sunset, pero hay que ver el tema de los salarios, el tema de los salarios en la industria automotriz. ¿Se han dado cuenta de una paradoja, me parece espectacular, que hay en esto de las negociaciones del TLC? Hoy lo escribí así. Yo creo que era como para que hicieran a un lado sus lanzas y se echaran una conversación a tres voces: Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Porque sin TLC, que yo sepa, esto estaría peor que Ruanda. Y en la negociación seguramente hubo concesiones Sí, desde luego. que hizo México. Sí, sí. Y yo creo que lo deseable es que le entre Canadá, pero también la igualdad entre desiguales es un principio de la injusticia. Entonces Canadá tiene sus propios líos con Estados Unidos. Por lo pronto creo que es un alivio que en el peor de los casos se hayan entendido México y Estados Unidos. Tiene Bien, las dos 30 cosas. segundos para cerrar. Tiene las dos ¿Quién cosas. empieza? Ganamos con este acuerdo porque cuando llegó Trump no íbamos a tener nada. Así Entonces, desde luego tuvimos que ceder muchísimas cosas. Le va a pegar a la economía. Vamos a perder millones de dólares con lo de la industria automotriz, con cosas que México tuvo que ceder. Pero a pesar de eso... Se perdería más si no se lo hubiera hubiera. perdido más si hubiera pasado como dijo Trump al llegar. Y sí, también era importante que se hiciera en este tiempo, porque vienen elecciones legislativas en Estados Unidos, porque entra un nuevo Estaba gobierno en la cuenta con un regresiva. talante. Ya por ahí sacaron que quiso López Obrador quitar el capítulo energético, y en Estados Unidos se fueron para atrás y le dijeron, no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Entonces también está muy bien que se haya podido cerrar antes de entrar al gobierno Pero de las Sade lo ocurrencias. explicó bien, dijo que quedaba en los 30 términos segundos, Carlos. en que lo tiene establecido la Constitución mexicana, Ujú. más allá de la Claro. ley de hidrocarburos. Es correcto. Bien, Elisa o David, ¿quién? Para cerrar, Sí. concluir, bueno, sí hay que ver ya después los detalles. Creo que nadie ha revisado, no hemos tenido esa Yo no lo haré información jamás. de primera mano. Vamos a esperar también a que los expertos lo hagan y den su opinión. Por lo pronto están contentos, ¿no? Por la parte oficial y los expertos en economía, porque los mercados están tranquilos y el dólar, y están muy contentos. Hay que ver los detalles, a ver cómo le va a ir a México ya a nivel general. Y en el tema nada más de Ayotzinapa, decir que el presidente Enrique Peña Nieto, hay que recordarlo, el día de hoy
hace suya la verdad histórica, ya no es la verdad histórica de Murillo Karam, es la verdad histórica de Enrique Peña Nieto. Pase lo que pase, asume esa responsabilidad. David. ¿Hay tiempo? Nada más te daría un dato para regresar al tema de los salarios, los famosos $16 por hora para la industria automotriz. En México hay 270,000 personas formales e informales que tienen esos ingresos. Estamos hablando de una minoría en el país. ¿Cómo van a resolver ese tema? Son casi 74,000, 75,000 pesos al mes. ¿Quién gana eso? Bien. En la industria automotriz, pero en general. Azucena. Pues nada, básicamente yo creo que está resolviendo mal Enrique Peña Nieto para variar el cierre de su sexenio. Dio una serie de entrevistas en donde tampoco asumió gran cosa, no fue concreto, no dio información y no terminó de reflexionar. Creo que nadie terminó de reflexionar por qué el PRI perdió las elecciones y por qué está en el lugar en donde está. Entonces creo que está resolviendo muy mal el último tramo de su gobierno. Carlos. No, yo ya dije. Te quedas con eso. Bueno, muy bien. Pues gracias, vecinos, colegas. Y gracias a usted. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Quédese. Azucena regresa aquí en 2 minutos. En 2 minutos. Aquí me quedo. Buenas noches.